Gracias, hermano. Siempre un placer estar con mis hermanos en Soacha. Si algún día, y no sé cuándo será, logro llegar a Colombia, si Dios permite, voy a Soacha para conocer a ustedes. Vamos a compartir esta ventana. Siempre me cuesta un poco, pero con tiempo lo encuentro. Ahí está. Vamos a comenzar hablando de una de las mentiras favoritas de Satanás y es, tú no puedes cambiar. Si tú eres alcohólico, no puedes cambiar. Si tú eres mundano, no puedes cambiar. Tú eres quien eres. Y es que es difícil cambiar. Nuestro viejo hombre está cómodo, resiste el cambio. Y en inglés tenemos un dicho, no se puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. No puede cambiar. Pero es un punto clave en el Evangelio que sí, Cristo te puede cambiar. Cristo te puede dar un nuevo corazón. Entonces vamos a hablar hoy, como ya saben, del hecho de que sí podemos cambiar. El Evangelio puede cambiarnos. Es el poder de Dios para la salvación. Romanos 1:16. Entonces vamos a hacer tres puntos principales en el mensaje. En primer lugar, vamos a hablar de ejemplos bíblicos de personas transformadas por el Evangelio. Luego vamos a hablar de algunos ejemplos modernos en mi vida que yo he visto. Y entonces vamos a hablar de claves para efectuar el cambio, para mejor decir, para aceptar que Dios nos cambie. Entonces, comencemos con algunos ejemplos bíblicos. Vamos a hablar primero, yo creo que pronto van a saber de quién estoy hablando, pero no voy a dar su nombre al principio, de un individuo que era malo al principio. Aquí un texto dice, pero este hombre, no voy a poner su nombre, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa y en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. ¿Pueden imaginar a un hombre tan cruel que entra en las casas sin invitación, no para pedir a los cristianos, hombres y mujeres, que le acompañen, sino agarrándolos y arrastrándolos? Y puedo imaginar a los niños, a los hijos gritando, no lleves a papi, no lleves a mami. Pero no importó él. A él no le importó eso. A él le ayudó a quienes apedrearon a muerte a un cristiano. Cuesta imaginar la barbaridad de aquel acto de lanzar rocas grandes en contra del cuerpo de otro, rompiendo sus huesos, la sangre chorreando. Pero a él no dio importancia a eso. Era un hombre cruel, odiaba a los cristianos. Yo imagino que ustedes saben ahora de quién estoy hablando. Estoy hablando de Saulo de Tarso, luego el apóstol Pablo. Pero después de algunos años, después de cometer esas barbaridades, el mismo Saulo, el mismo que arrastraba a hombres y mujeres de la casa, escribió eso. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. ¿Estamos hablando del mismo hombre? Un hombre que arrastraba a hombres y mujeres y participaba en la muerte espantosa de Esteban, y luego
tan benigno como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. ¿Qué le había pasado? Fue transformado, fue cambiado completamente. ¿Y cómo? Cristo le cambió. Y vamos a hablar pronto de cómo sucedió eso. Pero vamos a hablar de otro ejemplo de la Biblia. Otro que fue transformado. Les voy a dar pistas otra vez y quizás sepan del principio de quién estoy hablando, pero si no, quizás por más pistas que le dé, vas a ver de quién estoy hablando. Él y su hermano, yo puse sus hermanos, creo que es más correcto decir él y su hermano, pidieron a Dios que enviara fuego para consumir a un pueblo samaritano en Lucas 9:54. Fueron llamados hijos de trueno. Marcos 3:17. Evidentemente tenían un temperamento bien fuerte, hijos de trueno. Sin embargo, como 60 años más tarde, mire lo que escribió. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y ya usted sabe que estoy hablando del apóstol Juan. Pero ¿qué pasó con el hijo de trueno? ¿Qué pasó con el que quería fuego que consumiera a un pueblo entero? Es que había sido transformado. Cristo le cambió. Aquí les voy a dar una cita no de la Biblia, pero a mí yo creo que es bastante creíble. Viene de los primeros cristianos, uno que se llamaba Jerónimo, y menciona esto acerca de Juan. Dice, Juan vivió en Éfeso hasta una edad avanzada. Sus discípulos apenas podían llevarlo a la iglesia y él no podía reunir la voz para pronunciar muchas palabras. Durante las reuniones individuales normalmente no decía más que, hijitos, amaos los unos a los otros. Y los discípulos y hermanos presentes, molestos porque siempre escuchaban las mismas palabras, finalmente dijeron, Maestro, ¿por qué siempre dices esto? Él respondió con una línea digna de Juan, porque es mandamiento del Señor, y si solo se guarda, es suficiente. ¿El hijo del trueno? No. Eh, Aquí tenemos a un hombre transformado, al apóstol Juan. Y podríamos hablar de muchos otros, de Pedro, el inestable que llegó a ser duro, María Magdalena, Jesús sacó a 7 demonios de ella y así en adelante. Pero la Biblia es un libro lleno de transformación, especialmente el Nuevo Testamento y quizás especialmente el libro de Hechos. El Evangelio transforma. Vamos a hablar de algunos ejemplos modernos. Voy a hablar de algunos amigos míos. Aquí un hermano se llama Germán Ortiz. Les voy a hablar un poco de él. Era un joven de la República Dominicana que se crió en una ciudad bien dura, en un barrio, dicen los caribeños, un barrio guapo, dicen ellos. Muchas drogas en la calle, pandillas por todas partes, bastante violencia, mucha drogadicción. Él estudió en una escuela secundaria conocida por tipos malos y él fue echado de aquella escuela. Y le introdujeron los amigos a la cocaína, a las bebidas alcohólicas, a varios tipos de vicios y pobre Germán
dicen aquí a veces Germán, pero Germán, pobre Germán, llegó a ser un adicto y su vida casi destruida. Y por fin su madre anciana, para tratar de salvarle, le llevó a un pueblito allá en el campo, un pueblito muy aislado en la República Dominicana, pensando si yo logro llevarlo ahí, allá no va a encontrar las drogas y quizás pueda él dejar las drogas. Y allí sufrió mucho. Los síntomas de abstinencia sacudieron su cuerpo, temblaba, gritaba, pensaba que estaba al punto de morir. Pero poco a poco estos síntomas comenzaron a suavizarse y él logró estar saliendo de la drogadicción. Y llegó a conocer a algunos hermanos en una pequeña congregación en el pueblo. El pueblo se llama Esperanza. Y un día le invitaron a oír un mensaje de la Biblia de parte de un gringo, de un norteamericano que estaba visitando. Y el gringo notó que todos los demás estaban distraídos por una cámara de video, pero menos ese joven ahí en el frente que tenía los ojos clavados en el predicador escuchando el mensaje. Y cuando el norteamericano terminó, el predicador preguntó si alguien quería obedecer el evangelio y Germán levantó la mano y dijo, yo estoy listo para entregar mi vida a Cristo. Le llevaron a un río cerca del pueblo, ahí en como las 11 de la noche, le bautizaron en Cristo y estaba presente aquel gringo y aquel gringo se llama Gardner Hall. Fui yo que estaba feliz al ver a Germán obedecer el evangelio. Y alguien me dijo, él es de New Jersey. ¿De dónde eres tú? Y le pregunté, ¿de cuál pueblo? Me dijo, de Patterson. Dije, de ahí está, estamos cerca de la iglesia. Estoy halagando esto un poco. Conocía a una hermana ahí y que era del mismo pueblo y le dije, ¿tú sabes que Germán Ortiz se bautizó? ¿Qué? Me dijo, ¿quién? No, sí, se bautizó en Cristo y vuelve aquí a Patterson. Y ella me dijo, qué bueno que se bautizó, pero tú tienes que agarrarle primero cuando llegue, porque si no, esos viejos amigos le van a agarrar. Fui y alguien me llamó y dijo, Germán está aquí. Entonces yo fui rápido y le dije, Germán, ¿han llegado los viejos amigos? Sí. ¿Y qué pasó? Y me dijo, yo les dije a ellos, ustedes tienen que estudiar la Biblia conmigo y dejar todo eso. Y le dejaron en paz. Y ahora tiene su linda familia. Es un miembro muy fiel de la congregación en Fairlawn y ahora está ayudando con una nueva obra en otra ciudad. ¿Qué pasó con aquel joven drogadicto, aquel joven violento? El evangelio le transformó. Pudo cambiar con la ayuda de Dios. Qué bendición es para nosotros. Cristo le cambió. Vamos a hablar de otro. Era Elizabeth Ford. Es un hombre de aquí, pero ella era una anciana de raza negra y fiel miembro hace años de su iglesia, una iglesia compuesta casi completamente de gente africana americana y muy respetada en su congregación, pero le gustaba leer la Biblia. Y al leer la Biblia, vio cosas que le preocupaban, cosas que hacían los primeros cristianos que en su iglesia no hacían. Y un día vio un curso bíblico titulado Jesús el Camino. Era un curso bíblico por correspondencia. Lo estudió, vio que se apegaba a la Biblia y al terminar el curso,
envió la lección final y le llegó a su casa un evangelista. Y el evangelista era mi papá. Y comenzaron a estudiar la Biblia. Y en el estudio, ella vio que los primeros cristianos participaban en la cena del Señor todos los domingos. Y ella dijo, yo dije eso a mi pastor, que debemos hacer como ellos, y él no quiso hacerme caso. Ella vio que el bautismo es para ser salvo, no es para un testimonio público, no es para entrar en una secta protestante, es para perdón de pecados. Y ella dijo, nunca me enseñaron esto. Y en poco tiempo dejó la iglesia de la cual había sido miembro hace muchos años, donde estaba muy respetada, y los miembros de aquella iglesia escandalizados porque ella había dejado esa iglesia para ir a lo que ellos tuvieron por una iglesia de blancos. Pero para ella era una iglesia de cristianos y es lo único que le importaba. Todos los miembros escandalizados porque Elizabeth cambió. Es porque el evangelio le estaba transformando. Ella trató de explicarlos, mire, tenemos que hacer las cosas conforme a lo que dice la Biblia. Pero ellos no querían hacerle caso. Porque ella dejó esa iglesia donde estaba tan respetada, donde había sido miembro hace años, es que quería seguir a Cristo. Y el evangelio la transformó, la cambió. Murió unos pocos años después de llegar al evangelio. Pero si usted va hoy a la congregación en Georgia donde predica mi papá y pregunta a los ancianos por Elizabeth Ford, sus ojos van a brillar con gozo al contarle como ella fue una influencia tan saludable en esa congregación. Un ejemplo moderno más. Había un hermano, le voy a llamar Ernie para guardarle un poco de confianza, pero yo le llegué a conocer hace muchos años, ahí en los años 80, y me di cuenta que era un cristiano fiel, que quería servir a Dios, y hasta me ayudó a comenzar la congregación que ahora se reúne en Fairlawn. Y después de trabajar con él algunos días, me dijo algo, esa es su familia, me dijo su hija mayor, tú sabes que mi papá era guerrillero comunista. ¿Qué? Sí, era guerrillero comunista. Y yo fui a él y le dije, Ernie, ¿eras guerrillero comunista? Me dijo que sí. ¿Y cómo es que pudiste hacer eso? Dijo, yo voy a este punto luego. Me dijo, cuando matan a tus amigos y tú eres joven e inmaduro, respondes mal. ¿Y cómo es que cambiaste? Bueno, comencé a leer la Biblia. Mi esposa me ayudó a leer la Biblia. A su hijo, ahí, acá que dice la gorra del equipo, me dice ahora que es joven, ya casado el hijo, pero me dijo, mi papá antes pasaba horas estudiando las obras de Karl Marx, el inventor del comunismo. Ahora pasa horas leyendo la Biblia. ¡Qué transformación! Y podríamos hablar más, pero a mí no me gustan las predicaciones largas. Terminamos, pero yo sé que en la mente de usted está pasando por su mente alguna cosa que ha pasado en su propia vida. Grandes cambios que usted ha hecho o quizás grandes cambios en las vidas de otros compañeros. Ahora bien, ¿cómo ellos cambiaron? ¿Cómo cambiamos? No estamos hablando de algo mágico, algo milagroso. Muchos hoy en día piensan que así solamente uno puede cambiar, tener algo como un rayo que cae del cielo. No, cambiaron mayormente por la espada
del Espíritu. Efesios 6:17 dice, tomen también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. Oyeron el Evangelio, comenzaron a dejar que esta espada del Espíritu penetrara sus vidas. Y algunos cambios en ellos se vieron casi instantáneamente, pero otros a través del tiempo, a ir el Espíritu Santo a través de su espada, la palabra de Dios, transformando sus vidas. Entonces, ¿cómo cambiaron? Fue la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Pero de parte de ellos, tuvieron que hacer una entrega total a Jesucristo. Lucas 14, 26 y 27. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús? Tiene que ser una entrega total si en verdad quiere ser transformado, quiere ser cambiado. Entonces, ya tomó un poco mal en esos lugares. Ok, estamos. Entonces, no podemos identificarnos con el mundo. Romanos 12, versículo 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. No podemos ser de este mundo. Tenemos que ver el mundo y su cultura tal como es. Aunque hay algunas cosas en el mundo que nos gustan, a mí me gustan caminar en el campo, caminar los parques, ver las ciudades, pero por lo general, el mundo tiene metas huecas, motivaciones huecas, diversiones huecas. Queremos ser transformados para ver el mundo tal como es. La renovación, la renovación de nuestra mente. A veces cuesta tiempo. Un hermano, un recién convertido, ah, luego, después de madurarse, me dijo, cuando yo dejé el mundo, mis viejos amigos me invitaron a sus fiestas, y no estamos hablando de fiestas inocentes para celebrar los cumpleaños de los niños. Estamos hablando de la bebida alcohólica y todas las cosas que se asocian con las fiestas mundanas. Y me dijo que al principio, cuando me invitaron, yo pensé, bueno, ojalá que yo pudiera ir, pero ya soy cristiano, no debo. Pero al pasar los años y al dejar que Cristo le renovara su mente, ya dejó de querer ir. Y me dijo, ya no tengo interés ninguno en ir a una de aquellas fiestas. Me gusta ahora ir a las fiestas espirituales. Me gusta estar con mis hermanos para orar con ellos, para cantar con ellos y para glorificar a Dios con ellos. La transformación mediante la renovación de la mente. No solamente tenemos que aprender a no identificarnos con el mundo, sino también de imitar a Cristo. Sean imitadores de mí, como también yo soy de Cristo, dijo Pablo. Primera Tesalonicenses 1:6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo en el Espíritu Santo. Fijémonos en cristianos alrededor de nosotros que tienen vidas transformadas, que les imitemos a ellos, y al imitarles a ellos,
estamos imitando a Cristo. La confesión humilde es de suma importancia. Esta confesión colectiva de Daniel, en Daniel capítulo 9, un versículo de todo el capítulo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí no vemos nada de excusa, nada de echar la culpa en otros, la pura confesión. Y si nosotros en verdad queremos ser transformados, tenemos que aprender a confesar cuando tropezamos. Y en fin, requiere el lavamiento. Hechos 22:16. A Saulo de Tarso, el que era malísimo antes, le fue dicho, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Digo Pablo, el mismo Pablo, a Saulo de Tarso antes, Romanos 6:3 y 4. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, vida transformada, vida cambiada, y comienza cuando somos lavados en las aguas del bautismo. Pero después de bautizarnos, si tropezamos, tenemos que volver a lavarnos con la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que nosotros podemos ser transformados, cambiados de vidas huecas a vidas significativas, a vidas sin esperanza, a plena esperanza en Cristo. La clave es que dejemos el mundo y así podemos dejar que Cristo nos transforme y nos dé la esperanza. Muy bien, hermanos, es todo el mensaje. Gracias, como siempre, por la invitación. Y adelante para usted, hermano David.